Hola hermanos, bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3 ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 13. Todo el capítulo vamos a abarcar hoy. Yo quise ponerle de título a este sermón Aliento Mutuo. Es de mucha bendición, ¿verdad? Cuando tenemos algunos proyectos, algunas metas y a veces queremos claudicar y dejarlos a un lado, pero cuando viene alguien y te anima y dice, no dejes eso, no dejes eso a medias y yo te voy a echar la mano si se puede. Ese tipo de aliento nos gusta, ¿verdad? Escuchar historias donde pues hay infinidad, ¿verdad? Que a veces tenemos un espíritu cabizbajo, quebrado, donde ya no queremos culminar algún sueño, pues sí, algún anhelo. Pero cuando viene algún amigo o algún familiar y él es el que te da ese empujoncito porque tú ya habías dicho, no, hasta aquí voy a llegar, hasta aquí. Pero cuando viene ese apoyo, pues todo cambia, ¿verdad? Ya uno puede agarrar fuerzas de nuevo. Me acuerdo cuando era soltero, iba a correr a la deportiva, pues por la vanidad, ¿no? De que no quiero casarme así tan gordito, quiero bajar de peso. Iba con amigos, entonces dábamos vuelta a la deportiva, pero es bien diferente cuando la haces acompañado. A veces estás tú solo y como que te aburres y alguien que no tiene tanta disciplina, no crean que yo era así muy corredor, sino que si a veces no estaba de buen humor o no tenía ganas, pues nada más le daba una vuelta o dos a la deportiva. Pero cuando a veces decía un amigo, vamos a correr juntos y hasta podíamos platicar en el camino y eso es todavía más complicado porque no controlas la respiración tan fácil y te cansas más rápido. Ya nada más los expertos, los que pueden ir dar y 20 vueltas y están hable y hable, ¿no? Pues es otro nivel. Pero me acuerdo cuando a veces lo acompañabas con alguien y decía, no, sí, vamos a aventarnos 4 o 5 vueltas. Y se siente muy diferente. Ese tipo de aliento mutuo es lo que es de bendición, ¿verdad? Yo creo que usted lo ha experimentado en muchas ocasiones, en distintos escenarios, pero quiero que este sermón, hermanos, lo veamos aliento mutuo y vamos a ver 3 cosas del pastor a las ovejas. Es una carta donde Pablo quiere alentar a las ovejas, a los discípulos de Jesús, a que sigan en su camino, en su meta, en su transitar aquí en esta vida. Pero es uno de los capítulos o de las cartas que más me han sorprendido porque se encuentra algo recíproco, hermanos. Es una iglesia que alienta a Pablo. Y por último, vamos a hacer una oración para perseverar juntos. Déjenme darle una lectura a todo el capítulo. Dice así, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarles de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes,
a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Déjenme hacer una oración más, hermanos. Bendito Padre, esta mañana quiero pedirte una bendición especial para nuestras vidas y pues no lo hacemos porque tengamos algún mérito. Lo hacemos, Padre, porque sabemos quién eres tú, un Dios bondadoso. Tiene un carácter apacible, lleno de amor y puede derramar gracia hacia el pecador. Y necesitamos de esa gracia, Padre, en este día para seguir adelante. Necesitamos de tu aliento para poder fortalecernos en este transitar, en este día, porque hay días que no son fáciles. Hay semanas que son muy complicadas, Señor, pero queremos que nos alientes y que nos ayudes y nos enseñes a alentar a alguien más, a nuestros hermanos en la fe, a seguir adelante en tus caminos. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver lo primero, el aliento del pastor a sus ovejas. Yo creo que toda la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son de aliento y palabras en esa dirección. El autor de la carta siempre quiere arreglar algo en las iglesias. Cuando él escribe a los corintios tenía preocupaciones y quería decirles, oigan, pues tienen que trabajar en su santidad. Cuando él trabaja les escribe a los colosenses, dice, no dejen que alguien los desvíe su mirada de Cristo. Y así es, siempre había percibido yo todas las cartas en ese sentido. Y aunque en esta carta no es la excepción, vamos a ver que Pablo, sorprendentemente, a quienes quiere ayudar, recibe mayor bendición de esa dirección de ellos hacia acá. Pero vamos a iniciar viendo eso, entendiendo un poquito el contexto. Regrese al capítulo 2. En el versículo 18 podemos percibir qué era lo que le afligía mucho a Pablo. Si recordamos, era una carta donde habían hecho muy mala reputación de él y les decían, ¿saben qué? Su pastor ya no regresa con ustedes, los abandonó. Eran algunas cosas que podíamos inferir por el contenido de esta carta. Fíjense lo que dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Eran varias semanas que él ya había salido de Tesalonicenses por causa de la predicación, había plantado el evangelio, solamente 3 días en la sinagoga, 3 sábados, pero por más que quería intentar ese regreso, decía, Satanás se está oponiendo. Hay tanta persecución, hay situaciones donde sabemos que aunque mi intención es estar ahí, no puedo. Y eso, hermanos, causó cierta estrés en el apóstol Pablo. Es una desesperación porque es como dejar a tus hijos recién nacidos y decir si habrán alcanzado a obtener los nutrientes suficientes para que su fe se haya fortalecido. Nosotros como humanos, pues alguien dijo que son de las pocas, y parece ser que es una gran diferencia entre los animales y el humano. Un recién nacido tú lo dejas en cuanto acaba de nacer y es muy difícil que sobreviva. A fuerzas tiene que estar así continuamente con su mamá. Pero hay animales que aguantan más tiempo. Hay razas pues no sé, de reptiles, de peces, de cosas que sí pueden estar de alguna manera con cierta autonomía. Pero un bebé no, hermanos. Por ejemplo, nace un caballo y pues se puede mover y al menos empieza a caminar torpemente, pero pues al menos pudiera moverse y pedir ayuda o hacer ruido o ir y buscar algo cuando siente alguna necesidad, en caso de que no estuviera la madre. Pero un bebé no. Un bebé humano pues pudiera a lo mucho nada más llorar, pero no se puede mover a ningún lugar. Entonces el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, siente cierta ansiedad. Decir, va a haber unos días difíciles, complicados para estos recién creyentes y a mí me preocupa tanto. Quiero regresar a ver si es suficiente lo que ellos entendieron. Y eso estaba de continuo en su mente. Por eso dice, yo ya no lo pude soportar más. Fíjense aquí, así inició el capítulo 3. No pudiendo soportarlo más,
pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Solamente hubo cosas que Pablo dejó muy en claro en esos pocos días. Dijo, ustedes tienen que sufrir persecución. Y es más, ese es el destino de un creyente. Ese es el destino de haber venido al reino de los cielos. Al ser discípulo y esclavo de Jesús, tú tienes que tomar tu cruz cada día y vivir de esa manera, pensando que pues ya tu vida no te pertenece, ¿verdad? Esto, hermanos, es un corazón pastoral. Cuando siente una carga muy profunda de las almas de los demás. Es decir, yo no quiero que ellos se aparten de la fe. Y eso nos habla de una práctica del resto de nuestras vidas. Ustedes tienen que fortalecerse en la fe. Porque eso es lo que nos dice el versículo 2. ¿Cuál es el propósito de Timoteo? Tienen que fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Entonces, si yo no lo puedo hacer, voy a mandar a mi discípulo Timoteo. Yo quiero que ustedes permanezcan, porque así es esta vida. La vida del creyente, desde que vienes a los pies de Cristo hasta que Él te llama a su presencia o que Él venga de los cielos, van a ser persecuciones, van a haber días complicados, van a haber situaciones donde podrán sufrir por Él. Así que el resto de la vida de un creyente requiere de fortaleza, una fortaleza continua para que no abandones la fe. Y esa es la carga profunda del apóstol Pablo. Y es igual de honesto que nuestro Señor Jesús. Él no oculta nada. Dice, nadie se inquiete a causa de todas las aflicciones, porque es una realidad, lo van a vivir. Esas fueron las instrucciones del apóstol Pablo. Y continúa en el versículo 4, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ese es el temor ya más específicamente del apóstol Pablo. Satanás es ese león rugiente que siempre está buscando a quien devorar y va a tentar. Y él está dando por sentado, si su trabajo va a ser en vano, es porque yo no quiero que ustedes cedan ante esa tentación. Si ceden a esa tentación, yo conozco que nuestro enemigo lo que quiere es destruir las almas, es apartar a las personas del camino de la fe. Así que yo no quiero que lleguen a ese punto, que caigan en esa tentación, que sabemos es algo para apostatar, para abandonar la fe. Miren, cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 11, notamos esta carga pastoral. Y él lo externa de muchas maneras, relata cuestiones físicas que Pablo sufrió por el evangelio, por predicar de Cristo. A veces me quedaba sin comer, a veces naufragaba, a veces me apedreaban, en varias ocasiones me azotaron con varas, y da una lista de sufrimientos. Pero fíjense lo que agrega en estos versículos 28 al 29. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le ha de pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y esa es la carga mental. Dice, yo también sufro por ustedes, no solamente de manera externa o física. Hay una carga mental de preocupación. Y sabemos que pues eso no es nada saludable, hermanos, estar preocupándonos por demás. Pero sin embargo refleja un sentir pastoral de un amor como el de Jesús por sus hijos. El apóstol Pablo era capaz de
pasar desvelos, yo creo que en oración, en preocupación, porque le preocupaba, le traía tanta carga el alma de las personas. Él sabía, él tenía una buena conciencia de qué es el infierno. Él no quería que llegaran a parar allá las personas. Él conocía a Dios y lo que más quería era que más almas llegaran a ser reconciliadas con el Padre. Entonces, esa es lo que temía Pablo. Es un temor, una ansiedad, y dice, yo me preocupo tanto, así que no me quedé con los brazos cruzados. Siempre hay una situación en la cual podemos apoyarles. Pues ahí les va uno de mis discípulos. Es el pastor que tengo, pues al parecer, más preparado. Son los que más se mencionan. Timoteo y Tito eran aquellos que iban a tomar la estafeta del ministerio del apóstol Pablo, y algunos otros más, pero yo creo que él sí escoge a su mano izquierda o a su mano derecha y dice, ahí les va. Si no puedo ir yo, les va a mi discípulo Timoteo, y va con instrucciones específicas para alentarles de la fe. Entonces, hermanos, no olvidemos, los ataques van a venir en muchas formas y van a venir continuamente. A veces pueden ser calumnias al creyente. Eso lo estaba sufriendo pues la iglesia durante todos esos siglos. Los tenían como despreciados, pero también a veces persecuciones. Literalmente pues querían matarlos, querían exterminar a los cristianos. Y uno como creyente, hermanos, no estamos también exentos. Por eso necesitamos este mensaje. A veces este mundo vamos a sufrir desprecios, tal vez no a manera tan extrema la persecución, aunque sí también existe en algunos países hoy en día. Sin embargo, el corazón de Pablo es alentarles, y él sabe, tengo que hacer algo práctico. Voy a orar, también voy a enviar a uno de mis discípulos, voy a escribirles una carta, voy a mandarles un mensaje también específico a ellos, y eso hace que las ovejas se alienten. Imagínense cuando ellos recibieron la carta de Pablo, también ven a Timoteo y él les explica, no, es que ahí les van todos los detalles de cómo nos ha estorbado Satanás. Pablo no está aquí, no nada más porque no quiere. Y ellos, al escuchar esas noticias, hermanos, yo dije, no, entonces vale la pena seguir adelante. Eso nos conforta, nos da aliento, y pues nosotros nos enrolamos en la carrera cristiana y vamos a terminarla. Eso es un bonito aliento, ¿verdad? Que todos necesitamos, para eso se nos deja en la Escritura. Pero me sorprende mucho, hermanos, porque ese aliento también es recíproco. Las ovejas alientan a su pastor, y es lo que vemos a partir del versículo 6. A veces nos ha tocado visitar personas en un estado de enfermedad, y a veces llegas, no sé si a usted le ha acontecido, pero ando pensando qué versículo le comparto, qué palabras tengo que escoger. Y resulta que cuando llego veo una persona llena de paz, de esperanza, de confianza en Dios. Ha orado mucho más tiempo que yo, seguramente. Ha leído la Biblia más que yo en esos días de aflicción, y llega y me consuela a mí. Entonces, así ocurre. Y esa no es la excepción. Aquí sucedió con esta iglesia. Fíjese en lo que dice el versículo 6 y 7. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Entonces esa ansiedad, esa preocupación de Pablo desapareció, hermanos. Desapareció. Dije, ya puedo descansar, Dios. Yo estaba tan preocupado. Tenía un dolor tan profundo, una carga tan pesada por sus almas. Pero se terminó eso. ¿Por qué? Porque ese informe de Timoteo es increíble. ¿Qué estaban haciendo los tesalonicenses, hermanos? Estaban compartiendo su fe. Estaban plantando iglesias. Estaban sufriendo persecución. Estaban gozosos en medio de los días difíciles. Y ellos no habían... me gusta mucho porque también en los capítulos presentes dice, ustedes recibieron la palabra, no como palabra de hombres,
sino como lo que es la palabra de Dios. Creyeron esas pocas 3 semanas en las cuales yo compartí el evangelio, lo creyeron de todo corazón y lo obedecieron. A veces uno como padre o alguien que va a ver por última vez a algún discípulo, a algún hijo, cuando se despide seguramente escoge muy bien sus palabras y le puede decir, mira, ¿sabes qué? Cuando te ocurra tal problema o cuando enfrentes tal situación, hazle así y así. Y si se va a ir a estudiar un hijo fuera o se va a ir alguien de vacaciones varios días, entonces te quedas con esa preocupación. ¿Sí seguirá al pie de la letra las instrucciones que le di o me habrá ignorado? Entonces, esa era la carga del apóstol Pablo, pero el informe de Timoteo le dice, oye, no, estos hermanos son tremendos. Su fe es tan firme, su fe está tan arraigada en el Señor y tienen una confianza y esperanza en Él a tal grado que aprendieron bien rápido a sufrir por Cristo, a compartir la fe y a permanecer firmes ante cualquier circunstancia. Por eso dice Pablo, yo, mi equipo pastoral, todos los que me acompañan, terminamos siendo bendecidos por causa de su fe. Eso es lo que dice el versículo 7, pero dije continúe en el versículo 8 al 10, porque ahora sí que vivimos y ustedes están firmes en el Señor. Yo los sospecho que está diciendo, sí que vivimos. Los demás días para mí no me calentaba ni el sol, eran días tan difíciles, pero esto sí es vida. Saber, lo que más me preocupa es que ustedes estén firmes. Está siendo ministrado el apóstol Pablo por el testimonio de ellos. Y luego dice el versículo 9, porque ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. En la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, todo esto está encerrado en signos de interrogación. Y está implicando de que no hay nada más importante para mí, algo que me ha dado tanto descanso, algo que me da tanto gozo, que ver que ustedes están siendo firmes y eso completa mi fe. Y es algo mutuo, su fe también está siendo fortalecida. Esa es la respuesta a las oraciones del apóstol Pablo. Yo siempre oro, intercedo para que ustedes se parezcan más a Jesús. Y es lo que está diciendo en estos versículos. Ese es el gozo, regocijarme, que aun todas mis oraciones que derramo delante de Dios, de intercesión por ustedes, están siendo respondidas. Han tenido respuestas, no fueron ignoradas por nuestro Padre. Esto es un testimonio, hermanos. No olvidemos pues todo el contexto, ¿verdad? No solamente era una iglesia ejemplar, no se está refiriendo únicamente Pablo de que ustedes leen las escrituras, ustedes dan un buen testimonio, tienen a lo mejor el reflejo de los frutos del Espíritu Santo en su andar y caminar, sino dice, todo eso implica también de que hacen discípulos, comparten su fe y sufren por Cristo. Yo creo que no hay mayor aliento que ustedes puedan dar a su pastor de esa manera. Y me gustó mucho este capítulo porque quiero hacerles la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez te has sentido identificado y quisieras formar parte de una congregación así? Que digas, no, nosotros le levantamos el ánimo a mi pastor pues de una manera mutua. Él nos anima, nos ayuda, pero cuando él está desanimado, también nosotros contribuimos para que él tenga gozo en esos días difíciles. Es triste, hermano, sería una carga tan fuerte para Pablo, que fuera una iglesia malagradecida, una iglesia que apostató, una iglesia que abandonó los caminos de Dios. Eso sería pues algo desastroso, ¿verdad?, para el corazón pastoral.
Pero piensen en esto, hermanos. Ustedes pueden ser de bendición a todos los pastores que Dios les mande a lo largo de su vida. Uno solamente está aquí de paso, pero si usted se mueve de congregación, se mueve de lugar, si Dios permite que seas pastorado por X número de pastores durante tu vida, siempre velo de esta forma. ¿Cómo puedo serle yo de bendición a él? Simplemente perseverando, amando a Cristo, estando dispuesto a sufrir por él, trabajando por él. Eso da un buen testimonio y alienta a los hermanos. Entonces ese aliento, hermanos, tiene que ser mutuo. Ese es un sermón para ustedes y también para mí, para pastores y para ovejas. Y si ya sabemos eso, hermanos, uno como pastor debemos de tener un corazón que se quebrante, que se preocupe verdaderamente por las almas de su congregación, y ustedes también alentar a ese pastor que Dios ha puesto mediante su testimonio y perseverancia. Pero tal vez te puedas sentir en este momento, ¿cómo le hago para mejorar? Para mejorar siendo una mejor oveja, para que mi fe y obediencia a Dios destaque más. Y también en mi caso, yo no para nada, hermanos, lo digo con vergüenza y me da penita o mucha pena decirles que no tengo esa carga del apóstol Pablo. Yo estoy más pensando, se me hace que agarró cargas de más. Las ovejas son de Jesús, Él que las cuide. Pero no, es una carga que Él pone en tu corazón. Es algo que no se puede explicar. Y yo sé que también eso me hace falta a mí crecer, hermanos. Pero ¿qué les parece si juntos elevamos una oración como la que viene aquí en los siguientes versículos? Fíjense, este es el último punto del sermón. Una oración para perseverar juntos. Esto debiéramos de hacerlo frecuentemente. Así empieza esta oración. Pues tal vez oración pequeña, pero leemos el versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Empecemos por eso, hermanos. Hay que pedirle a Dios, al Padre, a su Hijo Jesucristo, que Él se encargue de amarnos, de despertar en nosotros una preocupación genuina. Porque si viene de parte de Dios, eso es lo que le va a honrar y glorificar. Cuando es es algo que proviene del Padre, va a ser puro las intenciones. Si nosotros pretendemos ayudar y bendecir mutuamente a alguien aquí en la congregación y no es algo despertado por el Espíritu Santo, yo creo que es algo que no va a glorificar a Dios. A lo mejor lo vamos a hacer por conveniencia. A lo mejor lo vamos a hacer porque queremos que nos vea alguien y nos felicite el hombre. Pero no recibir el honor de Dios. Entonces, hay que orar por eso, hermanos. Tú, Padre, sé el que produzca en mí algo tan profundo como un amor que no se pueda confundir con nada. Un amor sincero, un amor genuino. Que nuestro compañerismo de oveja a pastor, entre ovejas también, y el cuidado que nos tengamos, que solamente provenga de ti. Porque si proviene de nuestra mente o de nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Y eso va a deshonrar a Dios. Entonces pidámosle eso, que el mismo Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino hacia ustedes. Pero fíjese lo que dice el versículo 12 también, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Ahora agrega otra petición específica. Queremos amor. Y ese amor se tiene que ver entre nosotros y se está refiriendo a la iglesia, a la congregación, pero no se queda ahí, Pablo, hermanos. Tiene que ser para con todos. Eso va también a las personas que están fuera. Por eso era una iglesia que compartía la fe. En una iglesia que tenía carga por las almas perdidas. Si Dios no pone esa carga, hermanos, no vamos a preocuparnos. No vamos a amar. Y cuando amamos, hermanos, bíblicamente, con el ejemplo de Jesús,
pues se refiere a un amor sacrificial. Vamos a estar dispuestos a sacrificar recursos, tiempo, energía de nosotros. Pidamos eso, hermanos. Y por último, dice el versículo 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y Él dice, eso ahí debe de terminar todo. Ese es el fin, que seamos irreprensibles en santidad. A Pablo también le interesa que se santifiquen, que se purifiquen, que se despojen de su pecado, porque eso es lo que quiere el Padre, recibir a su esposa para realizar las bodas del Cordero, recibirla pura. Solo Él, hermano, puede ayudarnos a vivir en santidad mientras testificamos de Él. Pablo sabía que era una iglesia que plantaba iglesias, pero decía, de todas formas, no solamente se queden enfocados en ese crecimiento hacia afuera, tienen que crecer en santidad. Tienen que crecer en todas las maneras posibles, ¿verdad? Solo nuestro Padre, hermano, nos puede hacer vivir en esperanza de que nos espera un futuro mejor. Es lo que le pide también el apóstol Pablo. Vivan en santidad irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús. Eso es tener esperanza, hermanos. Vamos a estar juntos, de pie, vamos a perseverar todos. Y quiero hacer pues alguna observación. Si tú sientes que no has iniciado este proceso de santificación, si ves que no estás amando a tus hermanos en la congregación, si no te preocupa tanto estar con ellos y pasar tiempo y sacrificar por conocerlos más, por llenar su necesidad, pídele a Dios, asegúrate, dile, cambia mi corazón, o ven y habita dentro de mí. Si es que tal vez yo no lo había pensado tan seriamente, pero que sea manifiesto que tu Espíritu Santo está obrando. La oración impresa en esta carta, hermanos, debemos de hacerla nuestra. Debemos de elevarla con más frecuencia. Y pida eso por sus hijos, pida eso por usted mismo, por su hermano que está ahí a su lado, por su hermana, por los niños, también por los de fuera, hermanos. Preocupémonos en todo sentido, ¿verdad? Este fragmento que les voy a leer trata de un misionero que estaba reflexionando. Él todavía vive, pero está reflexionando en sus días donde ha atravesado experiencias no gratas. Él ha predicado, se ha esforzado y está teniendo una conversación con un discípulo allá en el Amazonas. Entonces esta persona le ayuda a llevar medicinas a aldeas bien lejanas donde nada más llegas con canoa, tienes que a veces cortar demasiada hierba, abrirte paso, te pegan enfermedades tropicales, te pican insectos de todo tipo. Entonces le preocupaba mucho llegar y alcanzar a salvar aldeas y predicarle el evangelio. Pero dice, hubo una noche tan triste donde mi amigo y yo estábamos cargando todas las medicinas y él, cuando llegamos, fue una aldea que años atrás nos despreciaron, o meses atrás nos despreciaron, no quisieron saber del evangelio. Pero de pronto pues llegamos y vimos un lugar devastado. Estaba lleno de cenizas porque la malaria pues terminó con esa aldea. Ellos quemaron los cuerpos, quemaron las chozas y fue un día tan triste, fue un día tan complicado de las personas de los días que jamás quisimos haber vivido. Entonces él se sienta a la orilla del río, prenden antorchas, empiezan a colgar sus hamacas para dormir y empiezan a platicar, ¿no? Y están reflexionando ahí en la noche, en una fogata,
están están platicando de todo eso que sucedió. Y este hermano dice, a este discípulo que me estaba acompañando, de pronto le entró un sentimiento de celo porque él le dolió mucho a aquellas personas que despreciaron el evangelio. Y dice, les voy a tratar de traducir lo que yo recuerdo que él dijo, porque él habla el idioma tal vez no de manera perfecta, pero más o menos esto es lo que él dijo. Este joven, este creyente, empezó a gritar y todo lo hizo con tanto sentimiento que elevó un grito y se golpeó en el pecho. Y dijo, tal vez muchas personas te han abandonado, tal vez muchos creyentes, porque eso es lo que estaban platicando en esa noche. Hay muchos que no han querido saber nada de Jesús. Hay personas que nos acompañaron en la vida cristiana por algunos meses, pero se alejaron y terminaron en una condición miserable. Pero yo jamás voy a abandonar al gran espíritu. Así le decía a este joven. Pero lo hizo con tanta intensidad, con un grito y al mismo tiempo golpeándose en el pecho. Dice, yo jamás te abandonaré. Y eso, hermanos, es algo que tal vez por nuestra cultura tú pienses que no pudiéramos ser tan efusivos, pero de alguna manera todos debiéramos de tener ese mismo celo. Cualquier hijo de Dios debiéramos de llegar a ese punto de decir, yo no vuelvo atrás. Cristo es lo más hermoso que he tenido, es lo más precioso. ¿Por qué voy a deshonrarle? ¿Por qué voy a retroceder y volver al mundo? No. Ese es el aliento mutuo que necesitamos, hermano. Un pastor, si yo fuera el pastor de esa oveja y yo veía, dice, a mí me estremeció, me puso la piel chinita, hizo que se me erizara la piel cuando leí este relato y veía a ese misionero. Tuvo que hacer de gran bendición escuchar la determinación de incluso morir por Cristo, vivir por Él, y dice, yo jamás me alejaré de los caminos de mi Salvador. Entonces eso, hermanos, alienta. Y tal vez usted considere que no puedes alentar a otro hermano, el que tienes aquí al lado en la congregación, o a tu pastor, pero pensemos en cosas prácticas. Imagínate que estás atravesando una enfermedad. Si tú eres firme y permaneces adorando a Dios en gozo, en paciencia, en perseverancia, en fe delante de Él, eso va a ser de bendición a tus hermanos, a tu pastor. Si tu matrimonio no está bien, pero aún así amas y anhelas que Dios lo restaure y te aferras a Él, eso lo vamos a ver todos. Vamos a ver y decir, ¿sabes qué? Tu ánimo y determinación me alienta. Y ponga cualquier otra situación, un día complicado con tus hijos, un día complicado en el trabajo, un día donde estás pasando cualquier circunstancia difícil. Tú ponle nombre, tal vez la estés experimentando en este momento, y si necesitas aliento, eleva esta oración y decir, yo quiero ser como ese creyente que dice, no, a mí nada me va a detener, yo jamás dejaré de amar a mi Padre. Oremos, Señor. Padre bendito, queremos elevar la misma oración, Padre, la necesitamos. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, tú seas quien dirija nuestros pasos, nuestros caminos hacia ti. Si alguien aquí no está apuntando hacia esa dirección, tú afirma esos pasos, Señor, y que voltee hacia ti, y que solamente caminemos con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Y Señor, como oró el apóstol Pablo, haz crecer, y no solamente crecer, Señor, haz que se derrame, que sobreabunde el amor entre nosotros. Lo necesitamos, Padre. Y no solamente entre nosotros como Iglesia Peniel, sino también hacia los de afuera. Que ese amor crezca y que nos preocupemos genuinamente por las almas perdidas. Y todo esto, Padre, para que tú afirmes nuestros corazones. Queremos estar delante de ti sin nada que nos reproche, Señor. Queremos mejorar en santidad.
Queremos vivir como lo debemos hacer, Señor, esperando que tú vas a regresar pronto y quieres una iglesia que te honre y te glorifique. Este mensaje, Señor, solamente pues tú puedes hacer que haya el lugar especial en la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que hagas esa obra con tu Espíritu Santo. Que nadie aquí, Señor, se desanime, sino que nos alentemos mutuamente, Señor. Que nadie de nosotros retroceda, sino que juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén.